Bueno, este plano que tenemos aquí es el plano de microzonificación que tiene una serie de colores y que de alguna forma nos delimita una serie de zonas que de alguna forma con las normas sismorresistentes evaluábamos cómo construir en ciertas zonas, porque esto ya es una determinante fundamental. Este suelo que tenemos aquí naranja es muy conocido ahora en estos días, desde el 10 de agosto, porque es la zona de la avenida Roosevelt, calle Quinta, Plaza de Toros. Todo este sector es el que más ha sido afectado, incluyendo la zona de aquí del barrio de La Flora en el norte, y han habido otros casos en otras partes. Otros sectores que prácticamente no fueron tocados y que hemos visitado como Terrón Colorado y Siloé, que aunque tienen construcciones más débiles, no fueron afectados tan fuerte como esta zona de acá. ¿Qué significa esto? Que la ciudad construyó sobre unas zonas que los coluviones, que cada río de nuestra ciudad, Cali, Cañaveralejo, Meléndez, Lili, Pance, toda esta serie de ríos, tenían unos meandros, unas formas que iban atravesando la ciudad. Particularmente el Cañaveralejo en una buena parte, por ejemplo, tiene un problema y aquí hay que hacer un arrepresamiento y luego se le canalizó y se le cambió la forma al río. Pero los meandros del río particularmente afectaron toda esta parte de acá, inclusive generaron madreviejas y estructuras que para construir son bastante complicadas y aparecen en los estudios de suelos. Cuando uno hace un estudio de suelos, uno encuentra, me faltaba decir que también he sido constructor más de 30 años en esta ciudad, y eso nos permite identificar que hay zonas más complejas. En el caso particular mío, que he construido desde Pance, en este sector de acá y en el sector de La Flora, estos dos sectores, los estudios de suelos que yo saqué, identificaron que eran zonas con unos suelos muy regulares. ¿Eso qué determinó? Que los estudios en compañía de los ingenieros, nosotros teníamos que hacer una solución estructural, constructiva distinta para mejorar la condición del edificio. Pero también uno encuentra otra cosa. Cuando uno es diseñador y constructor a la vez, está viendo que una de las determinantes que hemos logrado identificar en las fallas de muchos de los edificios, que eran de unos códigos anteriores más antiguos, es que son estructuras muy pesadas, muy rígidas, y que la cantidad de pronto de hierro, de uniones y todas estas cosas, los sistemas constructivos, llámese pórticos o otros sistemas, generaron de pronto más facilidad para ser debilitados con esta magnitud de este sismo. Otro tipo de construcciones de pronto que no encontramos en el sector. A mí me tocó un caso particular. Yo construí una edificación de 2 pisos al lado del edificio Vanessa. Al proyecto que yo construí no le pasó absolutamente nada. Desde ahí las cámaras y los salvamentos estaban ubicados y el edificio Vanessa se cayó prácticamente al lado del proyecto que yo hice. Entonces los dos, aunque era un edificio de 6 pisos y este era de 2, no le pasó absolutamente nada estructuralmente en la misma zona y en el mismo sitio. Entonces, ahí uno tiene que identificar en cada caso, con un análisis de arquitectura forense, qué fue lo que pasó en ese sitio, en ese caso particular. Para pensar en el futuro, qué es lo que nos debe interesar a nosotros, porque el día cero ya pasó, fue el 10 de agosto, y en este sentido nosotros tenemos que mirar hacia adelante. ¿Qué implica esto? Me parece que, pues, Diego, ¿tú qué pensarías que podría pasar en un sector que ya ha sido muy claramente determinado, que tiene unas zonas con una serie de complicaciones? Yo diría, anticipándome un poco, que hay dos condiciones. Una de la que los edificios ya están colapsados y dejaron de existir, y otros que se tienen que demoler. Pero la otra es la de los edificios que tienen que recuperarse y reforzarse, hacerle los análisis de vulnerabilidad para poderlos volver a poner a funcionar. Entre ese lapso de tiempo, entre una y otra cosa, quedarán una serie de lotes vacíos, como los que ya estamos viendo en la ciudad donde existían algunos edificios. Estos edificios, de alguna manera, para mí, empiezan a volverse como una especie de símbolo, porque de un área construida a un área ya vacía, que ya es lo que uno empieza a encontrar allí, es de pronto una luz que yo ya le encuentro a lo que podría ser. Y es que esta zona, que ya va a tener unas condiciones con menos edificios, porque ya van a dejar de existir, la vocación de ese suelo pueda cambiarse y transformarse. Hablábamos de un tema importante, y es que fue afectada la zona médica de la ciudad, hospital departamental, centro médico en Banaco,
todas las clínicas que hay en el sector. Y esa vocación es interesante porque de todas maneras abarca como que toda la ciudad, ¿no? Está en el área central. Yo pienso que esa es una vocación que no se puede perder. Lo que tiene que cambiar es de pronto la tipología, tanto arquitectónica como constructiva, edificios de pronto más ligeros, más livianos y más flexibles. Voy a poner el ejemplo de la palmera con los huracanes. La palmera es flexible y resiste más el viento. Aquí tenemos que crear como una especie de arquitectura que se proyecte pensando en los sismos y en los terremotos. En ese sentido, los códigos pues vienen cambiando. O soy muy rígido o soy muy flexible. ¿Qué opinas de eso? Ok. La condición de los diseños de nuestra ciudad está condicionada por la reglamentación actual, ¿cierto? La NSR 10. Diferentes sectores de la ciudad tienen factores numéricos, matemáticos, que entran en el cálculo estructural de las edificaciones. Eso está claro y eso las curadurías de la ciudad, que son 3, se encargan de hacer que los diseños cumplan con esa reglamentación. Pero ya, digamos que es conocido, incluso el país alguna vez sacó un artículo en el cual mencionaban cómo aparentemente alrededor del 40% de las construcciones que se hacían en Cali pasaban por curadurías y probablemente de ese porcentaje muchas no cumplían en la construcción con la normativa. Entonces, pensando a futuro, como dice Norbert, la idea sería que haya facilidades para que la gente pueda construir con la reglamentación actual, con la NSR 10, y que haya un control efectivo de la construcción en las diferentes zonas de la ciudad, no solamente en ese sector que ha mencionado Norbert, que es complicado y que lamentablemente concentra buena parte de la atención médica de la ciudad. Como explicaba Norbert, el departamental y la clínica en Banaco, que son dos de las más grandes de la ciudad, están ubicadas allí, y eso pues complejiza el hecho de que vayan a tener inconvenientes porque la atención médica pues se ve afectada por ese hecho. Entonces, entrando en un punto un poco más técnico de la construcción, la idea sería que la gente se acostumbre a que existe una reglamentación, existen unas normas que hay que cumplir y hay unos procesos que deben ser llevados a cabo para que las edificaciones hechas en este sitio y en otros de la ciudad tengan un buen comportamiento. Creo que de parte de las autoridades se debe de facilitar el hecho de que algunas personas no puedan acceder a ese camino legal porque los costos a veces superan su expectativa y su capacidad económica, hablando de zonas con estratos más bajos, donde es menos factible que puedan llevar a cabo esos procesos, pero de otro lado, que quienes lo hagan, quienes hacen la reglamentación bien, vigilen y controlen lo que está pasando en la ciudad. Realmente las edificaciones se cayeron porque estaban mal construidas, no llevaban a cabo las normas. No hay todavía investigación acerca de por qué colapsaron los edificios, estamos muy prontos para eso, pero uno puede seguramente entender que incumplieron con reglamentaciones que deben haberlo hecho. Y si vamos a ver el control que hubo de parte de las autoridades, seguramente fue muy poco. Entonces creería yo que hay que incrementar esa veeduría de cómo se construye nuestra ciudad. Sí, yo creo que no es imposible. Hay ciudades, países enteros como Holanda, que ha luchado contra el agua todo el tiempo. Son terrenos difíciles, complicados, pero hay que entender que el hecho en sí de lo que acaba de pasar también nos da unas enseñanzas. Yo creo que hay sistemas que ya empiezan a volverse obsoletos. Yo he hecho recorridos por ahí en unos 20 edificios, he estado en 20 edificios entre colapsados y en un estado muy lamentable, y he encontrado que, por ejemplo, los ladrillos en las fachadas se han caído, han matado muchas personas, no necesariamente han sido los que han caído, sino que los elementos caen, se desprenden, y ya no se vuelven solamente un elemento visual y ornamental, sino que se vuelve un arma en un sismo. La gente evacúa y le caen las piezas. Entonces, los sistemas constructivos también han evolucionado. Ese creo que es una de las salidas importantes, porque no solamente han sido afectados aquí, no, prácticamente toda la ciudad, los edificios se han fracturado y se han dañado. Entonces yo creo que una de las razones que hay que hacer es cambiar los sistemas constructivos. Ya hay muros con unos sistemas diferentes y distintos que no lastimen a la gente, que no maten las personas. Otra alternativa, y por eso ponía de ejemplo la palmera, es decir, ella resiste y ya luego pasa el huracán y se quedó allí. En este caso yo creo que hay que pensar en una arquitectura que sí respondió bien
frente a esta situación y hay que hacer los análisis con ella porque ayuda a hacer como una trazabilidad de comportamientos adecuados y comportamientos inadecuados para encontrar también una luz para el futuro. Esa también es una buena opción. Es decir, hay un término que hemos manejado mucho que es sismoresistencia, y comparado con lo que a veces la gente equivocadamente dice que es antisísmico, que ya sabemos que no es así. Pero hay otro más avanzado, lo mencionan algunos autores, que es sismo indiferencia, que suena como una metáfora, pero la idea es que hay edificaciones que no sienten el sismo. En nuestra ciudad, la clínica Imbanaco Nueva y la clínica Amiga, que ahora es de la Fundación Valle de Lili, son las dos únicas edificaciones que tienen una implementación de aisladores de base. Son unos aparatos, para llamarlo así, que aíslan la manera de amortiguación, el movimiento del suelo con respecto a la edificación. En este momento todavía son costosos y son difíciles de implementar, pero en otros países, como en Chile y en otras partes del mundo, se han ido cada vez más volviéndose fáciles de implementar para las edificaciones. Tenemos entendido que la Universidad del Valle y otras entidades privadas han estado avanzando para lograr hacer que en nuestro país se puedan implementar estos aparatos de una manera más sencilla, más económica, y eso podría seguramente a futuro ayudar a que muchas edificaciones de nuestra ciudad tuvieran una protección adicional y no van a sentir el movimiento del sismo. Perdón, quiero complementar una cosa. También es importante que este plano lo que nos está mostrando una serie de zonas más resistentes o que tienen una variación de respuesta distinta a los sismos, como pasa acá, como pasa aquí o como pasa allá. Esta verde, esta color café, pues nos está diciendo que es una zona muy importante, pero vemos que la ciudad es mucho más grande que esta zona. Entonces, tendrán que hacerse estrategias distintas en estos suelos a las que se pueden hacer acá. Pero nosotros no podemos perder alguna cosa importante y es nuestra estructura ambiental. O sea, esto se debe volver una oportunidad para que la ciudad nos haga repensar y como he dicho yo en estos días, es como una refundación, volver a fundar a Cali. Nos faltaban 10 años para los 500 años, pero de alguna manera estos 10 años que va a ser lo que yo creería que nos dejen como una normalidad que ya la cicatriz ya casi no se vea, nos permite encontrar una ciudad con más arborización, con más zonas verdes, solucionando todos los temas de vivienda a todos los caleños y caleñas que se les han caído, que tienen en problemas con el sismo, pero que de alguna manera también nos reoriente también en los temas de la valoración de la naturaleza, que la tenemos en un segundo plano. Entonces, esas dos condiciones hacen que el nuevo POT de alguna manera integre esas dos condiciones y son fundamentales. Hay terrenos muy malos que no sabemos y no nos explicamos, todavía no sabemos por qué, al lado del río Cauca, con todos estos meandros, humedales y zonas que... terrenos muy blandos, con liquefacción, que no han sufrido lo que sufrieron las edificaciones de acá y no sabemos explicarnos por qué no pasó allá lo que pasó acá. Entonces, estas áreas de acá que no son adecuadas, porque aquí se pueden ver la forma de los meandros del río Cauca, pues es algo parecido a lo que estaba en este lado de acá, pero que lo hemos ocultado año tras año porque vamos construyendo y la ciudad se va ocultando como una cebolla. O sea, hacemos una ciudad que va ocultando la otra ciudad por debajo. Eso hay que tenerlo en cuenta porque esta última capa, la de estos últimos 10 años para los 500, pues creo que es una gran oportunidad para la ciudad. Hay que pensar como optimistas y mirar hacia adelante que vamos a salir muy bien de esto. Lo que pasa es que la expansión de la ciudad no depende solamente de la condición sísmica. Como dije Norbert, ahora hay muchos otros aspectos a tener en cuenta. La movilidad, la descentralización, las zonas verdes. Entonces, no es solamente la condición sísmica la cual nos puede hacer pensar para dónde crecer la ciudad. Las últimas decisiones estatales han hecho crecer la ciudad hacia el sur, ¿cierto? Nuestro crecimiento usual, Valle del Lili, toda esta zona, donde antes tecnológicamente se decía que no se podía construir porque, como explicaba Norbert, todos estos suelos blandos, digamos que tecnológicamente complicaban la construcción, pero hemos visto que la tecnología resuelve estas cosas. Entonces no se trata solamente de pensar en sismos, sino otros aspectos adicionales arquitectónicos, urbanos y no solamente estructurales. Yo voy a mencionar, los sismos son muy diferentes. Este sismo en particular tenía unas condiciones que hizo que ciertas edificaciones fueran afectadas, más que estas de aquí por el tipo de suelo que hay. Pero eso no quiere decir, y quisiera pues que quede claro,
que el hecho de que una edificación no sufriera nada en este sismo no pueda tener una afectación después, porque los sismos tienen unos valores que hoy día los científicos lo vuelven matemática, pero de periodo, de frecuencia, de duración. Este sismo fue muy largo. Ahora poco estamos aquí, estamos viendo que el sismo del 2000 de Popayán, perdón, fue de algo así como 20 segundos fuertes. 89. No, el de Popayán, que le está leyendo ahorita, justo ahí en la biblioteca acá, en la biblioteca. Este sismo duró, según dicen los expertos, alrededor de 90 segundos, que es un tiempo muy largo, y afectó cierto tipo de edificaciones, pero otros sismos con otras fuentes cercanas. Este sismo ocurrió hacia el norte, ¿cierto? Chocó, pero pueden haber sismos con fuentes en otros lugares que pueden hacer llegar ondas sísmicas de diferente manera a la ciudad y afectar otras cosas. Es decir, no podemos como quedarnos solamente con lo que ocurrió hoy y pensar que eso es lo que va a seguir pasando. Hay que estar atentos y hay que atender la normativa. Realmente nuestra norma sismorresistente, nuestro reglamento es muy bueno si lo tenemos en cuenta. Pero como explicaba yo ahora, lamentablemente no todos lo tienen en cuenta. Y es fácilmente demostrable que las edificaciones construidas, aún en estas zonas complejas, con la norma actual, se comportaron de una manera adecuada. Buena parte de ellos. Les hago un recuento. Las normas en nuestro país aparecieron después del terremoto de Popayán en el año 83. Entonces la primera norma fue en el año 84. La siguiente norma en el año 98. Y la norma actual en el año 2010, que es hace 16 años. O sea, estamos pasados de tiempo en renovarla y actualizarla. Se han hecho algunos intentos, pero por diferentes razones no se ha logrado hacer completamente. Muy probablemente este sismo, como ocurrió en otras ocasiones, va a hacer que la norma definitivamente se renueve y aparezca una NSR 27, probablemente. Y sí, los edificios que tuvieron daños, buena parte de ellos fueron hechos con normas anteriores. Hay que dos anotaciones finales. Una, todos los sismos son diferentes. Entonces los sismos pueden afectar a algún tipo de edificio o a otro tipo de edificación, ¿sí? Todos los edificios que se cayeron, cada uno puede tener una particularidad por la cual se cayó. Una piscina en el último piso, mal construido, piso débil, planta débil. Sí, es decir, diferentes circunstancias pueden haber hecho que cada uno de estos, de alguna forma, no alcanzara a resistir. Porque la intención de nosotros como arquitectos, ingenieros y constructores es que los edificios salven la vida de las personas, puedan evacuar, que el edificio luego tenga que hacer otra situación, que toque que demolerlo o que toque que reforzarlo, cumple su función para la cual el código lo está planteando. Sí, en ese caso, sí. Y porque ahora todo el mundo se pregunta lo mismo, una edificación diseñada bajo la reglamentación, la norma lo dice textualmente, debe de resistir sismos leves sin ningún daño, sismos medianos con daños en elementos no estructurales y no en elementos estructurales, y sismos fuertes con daños de pronto en los dos tipos de elementos, pero sin colapsar. Este sismo, todos lo hemos escuchado, fue un sismo fuerte. Es un sismo que puso a prueba la NSR 10 y los edificios en general, a pesar de los colapsos, se comportaron bien, los bien diseñados. Es decir, usted puede encontrar en su edificación fisuras, agrietamientos, pero una estructura sana, y la norma cumplió. Lo que no se puede es exigir que frente a un sismo de estos, pues no le ocurra absolutamente nada, ¿cierto? Siempre va a suceder algún efecto. Pero lo importante, como dice Norbert, es que no haya colapso y que se proteja la vida. Sí, hay un último tema que me parece interesante. Por un lado están los edificios y por el otro lado están los seres vivos. Y por el otro lado yo hablo de la naturaleza. La naturaleza fue la que generó el sismo. Entonces, lo que los humanos, nosotros, todos en general, hemos olvidado que somos parte de un gran sistema. El planeta se está moviendo, está vivo, está activo. Nosotros lo que tenemos que entender, como para contestarle también la idea de para dónde debe crecer la ciudad, yo creo que lo interesante de esto es que la respuesta no la tengo yo en este momento, la vamos a tener muchos y la tenemos que construir juntos, porque esto no es la decisión de una sola persona. Lo valioso de esto es que nos tiene que enseñar de las situaciones difíciles lo bueno que podemos sacar de ellas, para que de alguna manera esto vuelva a ser algo que siempre queríamos para Cali, pero que a veces no lo logramos hacer. Entonces yo no creo que la ciudad tenga que extenderse o crecerse, yo creo que la ciudad tiene que armonizarse, ¿sí? Y para eso tiene que tener controles.
O sea, al construir los edificios, como hablábamos con Diego, tiene que haber un buen control en las construcciones, porque si no hay buen control, vamos a volver a repetir las circunstancias que hemos vivido ahora. Entonces, no podemos pasar solamente porque haya un buen constructor, un buen diseñador, un buen ingeniero, sino que todos tenemos que ser parte también de la solución, los inversionistas, el gobierno nacional, el gobierno local, todos tenemos que hacer una gran sinergia que es lo que nos va a poder permitir salir adelante. Hay una frase para cerrar que es muy común entre los ingenieros y es que las cosas y los edificios no funcionan como se diseñan, sino como se construyan. Hay que hacerlo bien.